Cordial saludo, estimados estudiantes. A partir de esta semana vamos a dar inicio al desarrollo del trabajo que corresponde al enfoque, el alcance y la hipótesis de la investigación. Este trabajo lo tienen que entregar antes de que inicie la próxima clase, la próxima semana. Bueno, ustedes deben ingresar a su currículum y en la tarjeta de investigación preinforme 2, semana del 11 al 18 de mayo, van a encontrar estas tarjetas. Enfoque de investigación. ¿Qué es el enfoque de la investigación? Es un proceso sistemático, disciplinado y controlado. Es una metodología que nosotros debemos llevar, es un paso a paso que nosotros debemos realizar para hacer una investigación. Es la forma en la que el investigador desarrolla la investigación y se aproxima al objeto de estudio. Es decir, es como el investigador se va a aproximar a lo que quiere investigar. Varía dependiendo del tipo de resultados que se desean esperar o que se desean encontrar. Existen tres tipos: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y el enfoque mixto es una mezcla de los dos enfoques anteriores. El enfoque de investigación, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo entre los dos enfoques. El enfoque cuantitativo parte del estudio de análisis de datos numéricos para dar solución a preguntas de investigación. Es decir, que tenemos que hacer una recolección, un análisis de datos numéricos para dar solución a preguntas de investigación. En cambio, el enfoque cualitativo parte del estudio de métodos de recolección de datos, es decir, primero se recolectan datos no estandarizados que se utilizan para formular preguntas de investigación. En el enfoque cualitativo, primero se recolectan datos para después formular preguntas de investigación. En el enfoque cuantitativo, nosotros primero planteamos la pregunta y recolectamos datos para dar solución a esa pregunta de investigación. En el enfoque cuantitativo, la hipótesis se plantea antes de recolectar y analizar los datos. En el enfoque cualitativo, la hipótesis se plantea durante el desarrollo de la investigación. ¿Sí? Recuerden que acá primero se recolectan datos para plantear la hipótesis. Acá primero se recolectan datos para plantear la pregunta de investigación. Y luego en el desarrollo de la investigación se van planteando las posibles hipótesis. En el enfoque cuantitativo se utilizan las estadísticas para analizar datos y comprobar hipótesis. El mismo nombre lo dice, cuantitativo, de cantidad. En el enfoque cualitativo no se realizan análisis estadísticos porque se estudian más cualidades. En el enfoque cuantitativo es deductivo, es una investigación deductiva, es decir, va de lo general a lo particular. Nosotros tomamos datos digamos, del mundo, luego de América, luego de Colombia, luego de Bucaramanga y luego del Instituto Caldas, de lo general a lo particular. En la investigación cualitativa es deductiva, es decir, va de lo particular a lo general. Empezamos por un grupo de personas, por un grupo pequeño de estudio y así asumimos que va a ser el mismo comportamiento para todo el mundo. En el enfoque cuantitativo, los instrumentos de recolección de información que se utilizan son las encuestas, la observación estructurada, la lista de chequeo y los test. Esto es importante porque nosotros en la próxima clase vamos a definir qué tipo de instrumento vamos a utilizar. En el enfoque cualitativo, los instrumentos de recolección de información que se utilizan son la observación no estructurada, la entrevista, las discusiones y los grupos focales. Muchachos, en el grado quinto, queridos estudiantes, en el grado quinto, durante este año, todas las investigaciones, quiero que me escuchen muy bien, todas las investigaciones son de tipo enfoque cuantitativo.
Entonces, todos los estudiantes de grado quinto están haciendo una investigación cuantitativa. Entonces, sabiendo eso, en un párrafo de 40 palabras, explique por qué la investigación es cuantitativa. Acá no tienen que anexarme nada. Aquí ustedes van a explicar en un párrafo de 40 palabras por qué su investigación es cuantitativa. ¿Cómo lo hacen? Partiendo de las características del enfoque cuantitativo que tienen acá. El alcance de la investigación. Después de revisar la búsqueda de información, de determinar qué tipo de enfoque es, de elaborar el marco teórico que ustedes ya lo han venido elaborando y ya deben haberlo terminado, es necesario considerar el alcance que tendrá el proyecto. ¿Qué es el alcance de la investigación? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo máximo y qué debemos lograr? Los alcances de investigación son 4: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y dependen del nivel de profundidad que nosotros queremos llegar con nuestra investigación. Entonces recordémoslo: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Estos son los diferentes alcances de la investigación. Tenemos el exploratorio, que es para investigaciones cualitativas, el descriptivo, que es para investigaciones cuantitativas, el correlacional, que es para investigaciones pueden ser o cuantitativas o cualitativas, cualquiera de las dos, y el explicativo, que es para investigaciones cuantitativas. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de cada una de ellas y para qué se utilizan? Entonces, para los exploratorios, examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Se utiliza para obtener información sobre problemas que no se conocen o se sabe muy poco, identificar conceptos o variables que pueden establecer investigaciones futuras. Un ejemplo de investigación exploratoria es lo que está ocurriendo en estos momentos con el COVID-19. ¿Sí? Hasta la fecha, todas las investigaciones que se están haciendo son exploratorias de tipo cualitativo. ¿Sí? Es decir, están recolectando datos para plantear posibles preguntas de investigación. Preguntas como ¿por qué afecta más a las personas adultas o mayores de 70 años? ¿Cómo se transmite el virus? ¿Será que en el sistema, en el clima frío afecta más que en el clima caliente? Esos son posibles preguntas de investigación que están planteando con la recolección de datos que están teniendo hasta ahora. Es exploratoria porque antes no existía el COVID-19, entonces hasta ahora están recolectando datos y están planteando posibles preguntas de investigación referente al tema. El alcance descriptivo es para investigaciones cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Que aquí utilizamos el análisis y la recolección y el análisis de datos para dar respuestas a preguntas de investigación y para comprobar hipótesis de investigación. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de del alcance descriptivo? Describir fenómenos. Su nombre lo dice, descriptivo es para describir fenómenos, situaciones y eventos, detalla cómo son y cómo se manifiestan. Buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Recuerde que nosotros podemos estar haciendo estudio de fenómenos. ¿Sí? Se utiliza para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o contexto o situación. El alcance correlacional puede ser para investigaciones cuantitativas o para investigaciones cualitativas. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la relación existente entre dos conceptos, categorías o variables. Dos conceptos o variables. Saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable a partir de lo que pasa con otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el comportamiento de una variable cuando se relaciona con otra. Un ejemplo de una investigación correlacional, de un alcance correlacional, sería, por ejemplo, será como pregunta de investigación, digamos lo que es, ¿qué relación existe
entre las personas que fuman y el cáncer de pulmón. Entonces ahí hay dos variables, personas que fuman y cáncer de pulmón. Y estamos como dice su nombre, estableciendo la relación que existe. ¿Será que entre más fuma, mayor posibilidad hay de tener cáncer de pulmón? Entonces ese es un ejemplo de una investigación correlacional que estudia dos variables, la relación que existe entre dos variables o dos fenómenos a estudiar. Un ejemplo de investigación descriptiva sería, vamos a tomar el ejemplo que siempre hemos tratado en el salón de clase y era, si no me equivoco, era cómo determinar a qué saben las flores del Instituto Caldas en el mes de abril. Era la pregunta de investigación. Entonces, nuestra investigación podría ser descriptiva porque nosotros queremos describir el sabor de las flores que florecen en el mes de abril en el Instituto Caldas. Entonces, ese es un fenómeno que nosotros queremos describir, que queremos conocer a qué saben las flores que florecen en el Instituto Caldas en el mes de abril. Y el nivel explicativo, que también es para investigaciones cuantitativas, el alcance explicativo, que es para investigaciones cuantitativas, determina las causas y explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Este es el nivel más profundo de la investigación, por eso su uso implica el uso de los demás alcances, es decir, para llegar a un nivel explicativo primero tenemos que haber pasado por exploratorio, descriptivo y correlacional, ¿sí? Entonces, muchachos, en el grado Instituto Calda, en el salón quinto del Instituto Calda estamos haciendo tres diferentes proyectos de investigación. Ninguno es exploratorio porque ninguna de nuestras investigaciones es cualitativa, o sea, exploratorio lo eliminamos. Y ninguno es explicativo porque nosotros no vamos a llegar hasta ese nivel de profundidad. Todavía no podemos lograrlo. Si tuviéramos más tiempo podríamos lograrlo. Pero como su palabra lo determina, es el alcance de la investigación y determina hasta dónde vamos a llegar, nosotros no podemos decir que es explicativo. Entonces, nos quedan dos. Los estudiantes del grado quinto, ahorita, les quedan dos opciones. O es descriptiva, el alcance es descriptivo, o es correlacional. Hay dos proyectos que son descriptivos y uno es correlacional. Ustedes tienen que leer y determinar según su proyecto de investigación cuál es, si es descriptivo o correlacional, ¿verdad? Entonces acá lo mismo, no me tienen que anexar nada, no me tienen que anexar nada. Acá ustedes van a escribir qué tipo de alcance creen que es su proyecto de investigación y tienen que justificarme el por qué. Recuerden, o es descriptivo o es correlacional. Entonces, para que ustedes, esa es una pista que les voy a dar. Y me tienen que decir por qué creen que es cualquiera de esos dos. ¿Listo? Esa es la segunda pregunta que tienen que resolver durante esta semana. Luego vamos a plantear nuestra hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Una hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que una hipótesis es una posible respuesta a nuestra pregunta de investigación. Ustedes deben tener muy en claro su pregunta de investigación para poder hallar el alcance, para poder hallar el enfoque y para poder hallar la hipótesis. Así que recuerden, yo les aconsejo que ustedes la tengan por ahí apuntadita porque para que hallen todas estas tres cositas que le están pidiendo, ¿cierto? Entonces, las hipótesis se formulan según el alcance de la investigación. Entonces, los estudios, el alcances exploratorios no formulan hipótesis, ¿cierto? Recuerden que la exploratoria es para cualitativas y las hipótesis en las investigaciones cualitativas se formulan a medida que se va desarrollando el proceso de investigación. En un proceso exploratorio no se formulan hipótesis, ¿cierto? Pero como nosotros ninguna de nuestras investigaciones de exploratorio, eliminamos esa. También nosotros ninguna es explicativa porque ahí se formulan hipótesis causales, es decir, que ya establecen una causa y nosotros no vamos a llegar hasta ese nivel de profundidad. Y nos quedan entonces dos, o descriptiva o correlacional. Las hipótesis del alcance descriptivo se formulan hipótesis para pronosticar un hecho o un dato.
pronosticar, escuchen muy bien, pronosticar un hecho o un dato. Y la correlacional se formulan hipótesis que vinculan las variables que estén implicadas en ellas. ¿Listo? Acá les voy a dar unos ejemplos de ellos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que existe una relación entre la pregunta y la investigación y la hipótesis que debemos plantear. Acá hay un ejemplo. ¿Cómo mejorar la resistencia del organismo en los partidos de fútbol? La hipótesis que se plantea acá es que a mejor condición física, mayor resistencia del organismo en los partidos de fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted mejora la condición física, su posible respuesta a esta pregunta es que si usted mejora la condición física, van a resistir más, el organismo va a resistir más en los partidos de fútbol. Entonces, sería correlacional. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la condición física y la resistencia del organismo, ¿cierto? Entonces ahí nos estamos ayudando a decir que es cuantitativa, que es correlacional y que esta es la hipótesis que a mejor condición física, mayor resistencia en el organismo de fútbol. Otro ejemplo sería, ¿cuál es el índice de cáncer en los pulmones de las personas fumadoras y las no fumadoras? La hipótesis dice que el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Acá hay tres variables: el cáncer pulmonar, las personas fumadoras y las personas no fumadoras. Y hay una relación entre eso, en que es mayor entre los no fumadores, entre los fumadores que entre los no fumadores. Entonces también sería un ejemplo de correlacional y cuantitativo. ¿Sí? Y la hipótesis es que entre más fumen las personas, más cáncer les va a dar, ¿cierto? Vamos a tomar el ejemplo de las flores. Entonces la pregunta de investigación es conocer cómo saber o cómo determinar a qué saben las flores que florecen en el Instituto Caldas en el mes de abril. Entonces nosotros diríamos es un ejemplo de investigación descriptiva porque nosotros podríamos decir, nuestra hipótesis podríamos decir que las flores que florecen, ahí valga la redundancia, en el Instituto Caldas en el mes de abril, saben a dulce. Eso sería nuestra hipótesis. No hay una relación entre otra variable, solamente para nosotros es decir que saben a dulce. Y nosotros estamos describiendo que esas flores van a saber a dulce. O sea, nuestra investigación va a llegar hasta describir a qué saben las flores. Y nosotros vamos a determinar o a comprobar si sí saben a dulce o no saben a dulce. Entonces eso es como otro ejemplo que yo quería darles porque ustedes acá yo les recordé sus preguntas de investigación. Acá yo les recordé sus preguntas de investigación y como para que ustedes la vuelvan a leer y con base en estas preguntas de investigación tienen que plantear su hipótesis de investigación. ¿Sí? Lo escriben acá, no tienen que anexarme nada, plantean su hipótesis de investigación. Una vez terminen estas tres actividades, son tres pequeñas preguntas, le dan terminado y esa es la actividad que tienen que realizar durante esta semana y antes que inicie la próxima clase. Bueno muchachos, eso es todo. Espero que hayan comprendido. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir por el CEP y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.